Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Esta vez nos vamos a sumergir en un tema que creo que a todos los que trabajamos en marketing nos interesa, la sombra, sí. Y esa falta de ganas que a veces sentimos, ¿verdad? Sobre todo cuando el trabajo pues se nos hace un poco cuesta arriba. Porque a ver, ¿a quién no le ha pasado? Sentir que la motivación se esfuma, la creatividad se va de vacaciones. Es algo muy común, ¿eh? Sobre todo en un mundo tan exigente como es el del marketing, siempre cambiando. Y lo curioso es que muchas veces el origen de esa desmotivación, esa sensación de estancamiento, bueno, pues se encuentra en nuestra propia sombra, en esa parte de nosotros mismos que no queremos ver. ¿Te refieres a ese lado oscuro del que hablaba Carol Jung? Exactamente. La sombra, según Jung, es como un almacén, ¿no? Donde guardamos todo aquello que consideramos inaceptable, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras frustraciones, deseos reprimidos. Y claro, como no queremos ver esa parte de nosotros, pues la escondemos, Claro. la reprimimos. La negamos. La metemos debajo de la alfombra. Pero claro, como dice el dicho, lo que se resiste, persiste. Totalmente. La sombra no desaparece por arte de magia. Al contrario, cuanto más la reprimimos, más fuerza cobra y más se manifiesta en nuestra vida, a veces de forma sutil, a veces de forma explosiva. En el trabajo. ¿Cómo se Claro. traduce eso? ¿Cómo se manifiesta la sombra en nuestro día a día? Como marketers, ¿no? Pues de muchas maneras. Por Ya. ejemplo, en esa necesidad constante de aprobación, en ese miedo atroz al fracaso, en esa tendencia a compararnos con los demás y a sentirnos inferiores. Es verdad. A mí me ha pasado, ¿eh? Tener una idea genial para una campaña y no atreverme a presentarla por miedo a que la critiquen. O pasarme horas y horas perfeccionando un diseño, buscando la aprobación de todo el mundo, hasta que al final pierdo la chispa, la frescura, la originalidad. Claro, porque en el fondo lo que está operando ahí es el miedo al rechazo, a no ser lo suficientemente bueno. Y ese miedo, esa inseguridad es la sombra que se disfraza. ¿De qué se disfraza? De perfeccionismo, de procrastinación, de autosabotaje. Es como si tuviéramos un coco interno, ¿no? Que nos susurra al oído. No te arriesgues, que vas a fracasar. Mejor quédate calladito y que nadie te va a hacer caso. Mira, fulanito, qué éxito tiene. Tú nunca vas a llegar a eso. Exactamente. Y ese coco, esa voz crítica, es la sombra que nos limita, que nos impide desarrollar todo nuestro potencial. Entonces, si entendemos bien, la falta de ganas, esa desmotivación que sentimos a veces en el trabajo, puede tener su origen en nuestra propia sombra, en esos miedos e inseguridades que no queremos afrontar. Así es. Y lo más importante es que al reconocer la sombra, al dejar de verla como un enemigo y empezar a comprenderla, podemos empezar a liberarnos de su influencia y recuperar la energía, la motivación y la creatividad que necesitamos para brillar en nuestro trabajo. Eso es prometedor, ¿eh? Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se integra la sombra? Porque, a ver, no es fácil enfrentarse a nuestros propios demonios, ¿no? Es cierto, requiere valentía, honestidad y mucha compasión hacia uno mismo. Pero la recompensa es enorme. Una vida más plena, más auténtica, más alineada con nuestros verdaderos deseos y talentos. Y en el trabajo esto se traduce en una mayor confianza, una mayor creatividad, una mayor capacidad para conectar con nuestra audiencia y para crear campañas que realmente impacten. Me gusta esa idea. Te lo estoy dando práctico. ¿Dónde empezamos? ¿Cuáles son los primeros pasos para integrar la sombra Ya. y recuperar la motivación en el trabajo? Lo primero, como ya hemos dicho, es tomar conciencia de la sombra, observar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras reacciones, especialmente en las situaciones que nos generan malestar, frustración, bloqueo. ¿Qué nos dispara? ¿Qué nos hace sentir inseguros, ansiosos, enfadados? Allí está la clave para empezar a desentrañar el misterio de la sombra. Es decir, convertirnos en detectives de nuestra propia mente. Ajá. Investigar las pistas que nos da la sombra para comprender qué miedos, qué creencias, qué experiencias del pasado están condicionando nuestra forma de actuar en el presente. Exactamente. Y para eso una herramienta muy útil es el diario personal. Escribir sobre nuestras emociones, sobre lo que nos pasa por la cabeza, sobre las situaciones que nos generan conflicto. A veces simplemente el hecho de ponerlo por escrito nos ayuda a verlo con más claridad, a identificar patrones, a comprender mejor qué nos está pasando. Y una vez que hemos identificado la sombra, ¿qué hacemos con ella? Porque no se trata de eliminarla, ¿verdad? No, no se trata de eliminarla porque eso es imposible. La sombra es parte de nosotros, como la luz. Lo que buscamos es integrarla, aceptarla, aprender a convivir con ella de una manera saludable. Y para eso es fundamental cultivar la compasión hacia nosotros mismos. Compasión hacia nosotros mismos. ¿Eso qué significa? Significa dejar de juzgarnos, de criticarnos, de machacarnos por nuestros errores o por nuestras limitaciones. Significa tratarnos con la misma amabilidad y comprensión con la que trataríamos a un buen amigo. Es verdad. A veces somos nuestros peores jueces.
Nos exigimos la perfección, nos comparamos con los demás, nos castigamos por cada error que cometemos. Y eso, claro, nos mina la autoestima, la confianza, la creatividad. Exactamente. Y la compasión es el antídoto contra esa autocrítica feroz. Es la llave que nos permite abrir la puerta a la aceptación, a la reconciliación con nosotros mismos, con todas nuestras partes, incluyendo la sombra. Y esa aceptación, esa reconciliación, ¿cómo nos ayuda a recuperar la motivación en el trabajo? Pues de varias maneras. En primer lugar, nos libera de la carga de la autoexigencia, de la necesidad de ser perfectos. Nos permite ser más humanos, más vulnerables, más auténticos. Y eso, paradójicamente, nos hace más fuertes, más capaces de afrontar los desafíos con confianza y creatividad. Es como si al aceptar la sombra, al dejar de luchar contra ella, liberáramos una enorme cantidad de energía que antes dedicábamos a reprimirla, a esconderla. Y esa energía, esa fuerza vital, la podemos utilizar para crear, para innovar, para conectar con nuestra audiencia de una forma más genuina y poderosa. Exacto. Y en la próxima parte de nuestra inmersión, vamos a explorar cómo podemos utilizar la sombra a nuestro favor, para potenciar nuestra creatividad, mejorar nuestra comunicación y crear campañas de marketing que realmente conecten con las emociones de la gente. Me parece genial. Estoy deseando descubrir más sobre el poder oculto de la sombra y cómo podemos aprovecharlo para brillar en el mundo del marketing. Lo vemos en la segunda parte. Retomamos nuestra inmersión en la sombra, esa parte que a veces nos juega malas pasadas, especialmente cuando hablamos de motivación, de ganas de trabajar. En la primera parte vimos cómo esa falta de energía puede estar relacionada con los miedos e inseguridades que guardamos en nuestro interior. Ahora bien, ¿cómo se traduce esto en el mundo del marketing? Esa es la pregunta del millón. Porque, a ver, todos queremos ser creativos, ¿no? Tener ideas brillantes, conectar con nuestra audiencia. Pero a veces parece que hay algo que nos frena, como si no pudiéramos dar lo mejor de nosotros mismos. Claro, y aquí es donde la sombra entra en juego, porque muchas veces, sin darnos cuenta, proyectamos esos miedos e inseguridades en nuestro trabajo. Por ejemplo, el miedo al fracaso se puede manifestar como una resistencia a probar cosas nuevas, a salir de nuestra zona de confort. Nos quedamos anclados en lo que ya conocemos, ¿no? En lo que nos da seguridad, aunque eso signifique renunciar a nuestro verdadero potencial creativo. Es como si tuviéramos un freno de mano puesto, ¿no? Por miedo a estrellarnos, preferimos no acelerar, aunque eso signifique ir a paso de tortuga. Exacto. Y eso, en el mundo del marketing, donde la innovación es clave, puede ser un gran problema. Porque si no, nos atrevemos a experimentar, a arriesgarnos, a salir de los caminos trillados. Difícilmente vamos a poder crear campañas que realmente impacten, que conecten con la gente. Totalmente. Ya. Además del miedo al fracaso, ¿No? ¿qué otras formas puede adoptar la sombra en el trabajo? Bueno, otra manifestación muy común es la necesidad de aprobación. Es esa vocecita interna que nos dice que tenemos que gustar a todo el mundo, que tenemos que tener la aprobación de nuestros jefes, de nuestros compañeros, de nuestros clientes, para sentirnos válidos. Y claro, esto nos lleva a buscar la validación externa constantemente, en lugar de confiar en nuestro propio criterio, en nuestra propia intuición. Uf, esa vocecita la conozco yo bien. A mí me ha pasado. Cambiar una y otra vez un diseño, una estrategia, un texto, buscando la aprobación de todos, hasta que al final ya ni me reconozco en el resultado. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera consigo la aprobación que buscaba. Claro, porque la necesidad de aprobación es un pozo sin fondo. Siempre vamos a encontrar a alguien a quien no le guste lo que hacemos. Siempre va a haber alguien que nos critique. Y si nuestra autoestima depende de la opinión de los demás, vamos a vivir en una montaña rusa emocional constante. Es como si estuviéramos entregando las llaves de nuestra felicidad a otros, ¿no? En lugar de ser nosotros mismos los dueños de nuestro propio valor. Exactamente. Y eso, en el trabajo, se traduce en una falta de autonomía, en una dificultad para tomar decisiones, en una inseguridad que nos bloquea a la hora de crear, de innovar, de liderar. Y otra trampa de la sombra que mencionábamos antes era la comparación con los demás. Sí, la comparación es otro gran enemigo de la creatividad y la motivación. Porque en el mundo del marketing, donde todo es tan visible, tan medible, es muy fácil caer en la tentación de compararnos con otros profesionales, con otras marcas, con otras campañas. Y claro, siempre va a haber alguien que tenga más éxito, más seguidores, más presupuesto. Y ahí es donde empieza la espiral de la autocrítica, ¿no? Ah. Mira, fulanito, ¿qué ideas tan originales tiene? Menganita tiene millones de seguidores, yo solo unos pocos miles. Sutanito ha conseguido un cliente enorme, yo sigo con los mismos de siempre. Y así nos vamos hundiendo en la frustración, la envidia, la desmotivación. Claro. Y lo que no vemos es que la comparación es un juego perdido de antemano.
porque cada uno tiene su propio camino, su propio ritmo, sus propios talentos. Y en lugar de fijarnos en lo que hacen los demás, deberíamos centrarnos en desarrollar nuestro propio potencial, en cultivar nuestra propia voz, en crear nuestro propio estilo. Es decir, que en lugar de mirar hacia afuera, deberíamos mirar hacia adentro. Exactamente, Sí. porque ahí en nuestro interior es donde se encuentra la verdadera fuente de la creatividad, de la inspiración, de la motivación. Y ahí también es donde se esconde la sombra, con todos sus miedos, sus inseguridades, sus bloqueos. Pero la buena noticia es que al tomar conciencia de la sombra, al comprender sus mecanismos, al aceptarla como parte de nosotros, podemos empezar a liberarnos de su influencia y a utilizar su energía a nuestro favor. Suena muy bien. Pero, ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo podemos convertir la sombra en una aliada para nuestro trabajo en marketing? Hay muchas maneras. En la próxima parte de nuestra inmersión, vamos a explorar algunas herramientas y técnicas que nos pueden ayudar a integrar la sombra y a utilizar su energía para potenciar nuestra creatividad, mejorar nuestra comunicación y crear campañas que realmente conecten con la gente. Genial. Tengo muchas ganas de descubrir esos secretos para domar a la bestia y convertirla en un poderoso aliado. Nos vemos en la tercera parte. Y aquí estamos de nuevo, listos para sumergirnos en la parte final de nuestro deep dive sobre la sombra. En esta última parte vamos a centrarnos en lo práctico, ¿eh? ¿Cómo podemos integrar la sombra a nuestro trabajo en marketing? ¿Cómo convertirla en una fuente de creatividad e inspiración? Exacto. Porque en las partes anteriores hemos visto cómo la sombra puede afectar negativamente a nuestra motivación, a nuestro rendimiento. Pero ahora queremos saber cómo podemos, ¿cómo se dice?, darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y usarla a nuestro favor. Justamente. Y la buena noticia es que sí, existen muchas herramientas y técnicas que nos pueden ayudar en este proceso. Una de las más poderosas es el uso de la creatividad. El uso de la creatividad como canal de expresión. Te refieres a utilizar el arte, la música, la escritura, para dar salida a nuestras emociones, a nuestros miedos. Exactamente. A veces la sombra se manifiesta como un bloqueo creativo, ¿no? Como una sensación de vacío, de falta de inspiración. Y una forma de desbloquear esa energía creativa es a través de la expresión artística. Es como si la sombra, en lugar de ser un obstáculo, se convirtiera en la materia prima de nuestra creación. Totalmente. Y no hace falta ser un artista profesional para utilizar esta herramienta, ¿eh? Podemos escribir, dibujar, pintar, cantar, bailar, tocar un instrumento, lo que sea que nos permita conectar con nuestras emociones y expresarlas de forma creativa. Y en el contexto del marketing, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo podemos usar la creatividad para integrar la sombra y mejorar nuestro trabajo? Pues de muchas maneras. Por ejemplo, podemos usar la escritura para crear historias, ¿no? Historias que conecten con las emociones de nuestra audiencia. Historias que hablen de superación, de vulnerabilidad, de autenticidad. O podemos utilizar el diseño para crear imágenes que transmitan un mensaje poderoso, que evoquen sentimientos profundos, que rompan con los estereotipos. Es decir, que podemos utilizar la sombra como una fuente de inspiración para crear campañas más auténticas, más humanas, más memorables. Exactamente, porque al fin y al cabo la sombra es parte de la experiencia humana. Todos tenemos miedos, inseguridades, frustraciones. Y cuando vemos a una marca o a un profesional que se atreve a mostrar su vulnerabilidad, que no tiene miedo de ser auténtico, eso nos conecta a un nivel más profundo, nos genera confianza, nos hace sentir identificados. Y además de la creatividad, ¿qué otras herramientas podemos utilizar para integrar la sombra en nuestro trabajo? Otra herramienta muy útil es la comunicación asertiva. A veces la sombra se manifiesta como una dificultad para comunicarnos con claridad, para expresar nuestras necesidades, para poner límites. Te refieres a esas situaciones en las que nos cuesta decir que no, en las que nos callamos por miedo a las consecuencias, en las que nos dejamos, digamos, pisotear por los demás. Exactamente. Y la comunicación asertiva nos da las herramientas para poder expresarnos con claridad, con respeto, pero sin miedo, sin agresividad. Y el mundo del marketing, la comunicación asertiva es fundamental, ¿no? Para poder negociar con clientes, para poder liderar equipos, para poder defender nuestras ideas con convicción. Totalmente. Y para poder conectar con nuestra audiencia de forma auténtica, sin caretas, sin fingir ser alguien que no somos. Y por último, no podemos olvidar la importancia del autoconocimiento. Sin duda, el autoconocimiento es la base de todo este proceso. Cuanto mejor nos conozcamos a nosotros mismos, más fácil será identificar nuestra sombra, comprender sus mecanismos y aprender a gestionarla de forma saludable. Y para eso existen muchas herramientas, ¿no? La terapia, el coaching, la meditación, el mindfulness, el yoga. Exactamente. Lo importante es encontrar aquello que resuene con nosotros, aquello que nos ayude a conectar con nuestro interior, a explorar nuestras emociones, a comprender nuestras motivaciones, a descubrir quiénes somos realmente. Bueno, pues yo creo que con esto hemos llegado al final de nuestra inmersión en la sombra.
Ha sido un viaje fascinante, la verdad, lleno de aprendizajes y de descubrimientos. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje, por compartir con nosotros tu sabiduría. De nada, un placer haber estado aquí con vosotros y espero que esta información os haya sido útil para comprender mejor el poder de la sombra y para empezar a utilizarla a vuestro favor, tanto en vuestra vida personal como profesional. Totalmente. Y a todos nuestros oyentes, recuerden, la sombra no es un enemigo a vencer, sino una parte de nosotros a integrar. Al aceptarla, al comprenderla, al abrazarla, podemos liberar todo nuestro potencial creativo y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Hasta la próxima.